Bueno, mi nombre es Orellana Luis Mario. Yo pertenecía al batallón de infantería número 5, que estaba situado en Tierra del Fuego. Yo era primera tanda, así que estuve los 14 meses de colimba. Y cuando ya estábamos con la ropa civil para darnos de baja, se produce el conflicto armado y bueno, nos visten de verde y vamos a las islas. Toda mi instrucción y todo mi entrenamiento fue de comunicante, yo era comunicante. Entonces, cuando vamos a Malvina, mi color era rosa y Habana era el comandante. Así que todo me informaba el táctico batallón, me informaban a mí de todas las bajas o heridos que había y yo se lo comunicaba a los enfermeros, a mi jefe que era Abete, y Abete determinaba los camilleros y la ambulancia donde tenían que ir. Bueno, cuando llegamos a Malvinas, imagínate que nosotros nos sacan de menos 5 grados a 5 grados. Para nosotros no fue tanto el cambio climático, no siendo así con los ejércitos que venían por ejemplo, de Corrientes, que la adaptación era más dura para ellos. Así que nosotros ese cambio no lo sufrimos tanto, fue a favor. Y aparte con todo el entrenamiento que teníamos y todas las campañas que nos hacían, que tuvimos en Río Grande, no fue tan dura en un principio. Hasta que el 1 de mayo se produce el primer bombardeo en el aeropuerto. Y ahí es como que la ficha de que esto era para nosotros, imagínate que teníamos 19 años y era una joda, ¿viste? Era una campaña así nomás, ahí nos empezó, hubo muertos, a la noche hubo muertos, y ahí empezó ya a caer la ficha que era una guerra. Empezamos a ver los aviones, empezamos a sentir los bombardeos, empezó a haber heridos. Entonces ya ahí como que se empezó a complicar la cosa. Y a partir de ahí empezó a un cambio de mentalidades, empezó a aflorar el hombre, empezó a madurar el chico. Y en cada bombardeo empezar a rezar en las posiciones y empezar a hacer un balance de lo que te faltaba vivir, de lo que habías vivido, de los recuerdos con tu familia, que era lo que más te movilizaba, porque es decir, vos cuando escuchabas los silbidos al principio no la teníamos muy clara desde que se escuchaba el boom en la costa, de donde tiraban las fragatas hasta donde caían. Al principio no la teníamos clara hasta que después le agarramos las manos y atienden el teléfono. Sabíamos que depende el bolido que tenía el proyectil. Después del boom teníamos 7 segundos y después escuchábamos el silbido. Si era muy agudo te caía encima, si eran más pasantes era porque pasaba de largo, ¿viste? Le fuimos agarrando la mano. Entonces la cosa la íbamos manejando por cada fuego naval que había. A veces le tocaba a los que estaban en las montañas y después nos tocaba a nosotros. Entonces teníamos un tiempo. Y en ese tiempo nos íbamos preparando porque sabíamos que después nos tocaba a nosotros. Para hacer la evaluación de toda tu vida. Porque por cada bombardeo que caías podía ser tu última noche. Entonces todo eso te hacía madurar en el pozo. Te hacía valorar las cosas. Y a medida que fue pasando el tiempo, las cosas se fueron complicando más todavía. Hasta que la guerra directamente ya nos tocó, diría casi en la puerta. Fue cuando una bomba, no sé si de artillería o de fuego naval, eso no lo sé, cae sobre un muchacho que era un ingeniero, que no era del IN-5, era un ingeniero que estaba con nosotros en el pozo, que nosotros fuimos a compartir el pozo con él porque el pozo estaba más adelante, pero era tanta la artillería que había que deciden retroceder un poco hacia unos galpones y ahí armar una especie de pequeño hospital de la primera línea, donde se iba a evaluar los heridos, se iba a hacer las primeras curaciones
y después los casos más extremos se iban a enviar al hospital. Pero ¿qué pasó? Era tanto el fuego que había, el fuego naval o el fuego de artillería, que al galpón lo agujerearon todo, es decir, era demasiado el... Porque estábamos muy cerca de la artillería, estábamos a 200, 300 metros de la artillería, me parece que de balsa, que la teníamos a la izquierda. Entonces cuando le tiraban a la artillería, se quedaban cortos, nos pegaban a nosotros. Cuando las fragatas tiraban y se quedaban largas, nos pegaban a nosotros. Así que decidieron que tampoco iba un hospital de campaña ahí. Así que ese hospital, el mini hospital ese quedó ahí mucho. Y los jefes que yo tenía, cuando cae la bomba en la puerta del pozo que estaba haciendo guardia este muchacho que al final no sé quién era porque era es el único que sabía que era de ingenieros. Estaban los dos soldados adelante haciendo la guardia, nosotros estábamos en el pozo. Uno entra corriendo gritando que al otro lo había alcanzado la bomba, entra en pánico gritando, todos nos asustamos en el pozo y atrás de que cae la bomba que mata a ese chico, cae la seguidilla porque caían de a 7 y cuando cae la bomba en la puerta, es decir, la explosión, el ruido, entra todo el humo y lo que yo veo, porque en la guerra no es lo mismo, siempre se lo comento cuando doy charlas de Malvinas en los colegios, que la guerra no es como en las películas. Vos primero morís y después te enterás que moriste, porque la velocidad con que se disparan las esquirlas es más rápida que el sonido. Porque yo veía que el tacho de pronto se agujereaba, el que estaba en la puerta se agujereaba y después entró el sonido y el humo, después, ¿viste? Es decir, que me di cuenta que primero morías y que después te dabas cuenta que estabas muerto. Era algo que... porque las velocidades eran diferentes. Entonces ahí los tenientes, los jefes míos, que eran un cirujano, que era vete, traumatólogos y odontólogos, esa noche deciden que ahí tampoco ya podían estar y deciden irse directamente al hospital. Entonces iban a dejar una posición del puso de primera línea de avanzada, que iban a elegir a 5 soldados. Yo en ese momento pensé que yo no me iba a quedar porque yo era primera tanda, porque yo lo conocía al teniente, porque yo estuve todo un año con él, porque yo sinceramente pensé que iban a dejar a los que venían del Hospital Naval de Buenos Aires, que eran soldados nuevos, que el teniente no los conocía, dije, los va a dejar a estos muchachos para que mueran. Porque ¿viste? Ya se venía esa noche, era terrible, ya los que se quedaban ahí, iba a ser terrible, y dije, bueno, lo van a elegir a ellos, ¿viste? Y no, pasó todo lo contrario. Es decir, eligieron a los más antiguos, me eligieron a mí como, yo tenía a cargo a 2 comunicantes más que eran de cuarta tanda, yo era primera tanda, bueno, me dejaron a mí. Dejaron a Saloño, que dentro de los enfermeros era el mejorcito. Dentro de los 2 choferes de ambulancia había uno que era protestón y el otro obediente, dejaron al obediente. Dentro de los 2 suboficiales, uno era más antiguo y otro más jovencito, dejaron al más antiguo, nos dejaron, nos hicieron formar una fila cuando amaneció. Y recuerdo que el teniente Abete nos abraza, pero era un abrazo que yo notaba, era como que se estaba despidiendo el tipo, ¿viste? Como nos abrazaba y decía, bueno, mucho. Cosa que fíjate que los militares en ese momento no te abrazaban, es decir, en una orden directa el tipo nos abrazó y yo lo sentí como una despedida, ¿viste? Dije, la puta que loco. Pero había que quedarse y bueno. Y bueno, esa noche nos quedamos, ya los ingleses habían tomado las alturas y la premisa que teníamos era que no había que llenar el hospital con heridos, porque si llenábamos el hospital con todos heridos se iba a saturar rápidamente. Entonces lo que tenía que hacer el puso era determinar si el soldado que llegaba estaba con posibilidades de vida, iba al hospital. Pero si nosotros veíamos que ya no tenía posibilidades de vida porque tenía todo cortado, o estaba desangrado, o X, o estaba destruido por la bomba, la ambulancia tenía que ir al apostadero naval donde
sabíamos que no iba a tener asistencia médica. Es decir, le aplicaban morfina, se dormía y iba a morir ahí. Entonces empezó de nuevo a la noche, a la tardecita, se empezó el combate de nuevo, ya los ingleses estaban en las montañas y claro, al principio Habana me informaba de los heridos, dónde estaban, que había que salía la ambulancia a buscarlos, pero después ya era tal el grado de heridos que había que la ambulancia ya, es decir, venía, dejaba a los heridos o determinaba para dónde tenía que ir y ya cuando volvía ya iba directamente, iba hasta el Royal Marine. Toda esa calle que está pavimentada, los heridos estaban de costado. Entonces la ambulancia iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y ya después no traía soldados solamente del 25, ya traía cualquier herido porque a la ambulancia no le tiraban los ingleses, por ejemplo. No le tiraron nunca, hasta un momento. Es decir, al principio iba y venía, nunca le tiraron a la ambulancia. Y me tocó en un momento cuando el suboficial Palavecino, Salonio y el otro enfermero se van a los pozos, porque también había heridos que estaban en los pozos, que gritaban y había que socorrerlos. Era bastante jodido porque se escuchaban los gritos que por mucho tiempo me llegaban, ¿no? Diciendo que gritaban mamá. Siempre los heridos gritaron mamá, siempre en los pozos gritaban mamá, mamá, y gritaban toda la noche mamá. Jamás escuché que gritaron papá. Ningún herido que yo recuerde gritó mamá, siempre se acordaban de la madre. Y eso me llamaba la atención, ¿viste? Que llamaran a la madre siempre. Y vos pensás que nosotros teníamos 19 años, que éramos, ahora yo lo veo, mi hijo que tiene, va a cumplir 21, que cumplió en la semana 21, y era un chico, no sabíamos nada de nada. Pero en ese momento teníamos toda la responsabilidad de tratar de socorrer a ese herido, o que a mí me importaba mucho saber que en la ambulancia, por ejemplo, cuando ya entrada la noche, la ambulancia llegaba hasta el Puzo, y el suboficial y Salonio habían salido, no estaban, entonces había quedado Corby de la camioneta, Pape venía dentro de la camioneta, que era el camillero, era el que los levantaba, y yo había quedado solo en el Puzo, es decir, y yo tenía la linternita, y tenía que abrir la puerta cuando paraba la ambulancia, tenía que abrir la puerta de atrás, iluminar con la linterna, que no iluminaba casi nada porque tenía poca batería, y mirar al herido. Y lo tenía que analizar rápidamente si se iba a salvar o si no se iba a salvar. Y Pape estaba en shock, es decir, Pape no me decía mucho, porque yo le preguntaba, es decir, ¿qué tiene? ¿Qué herida tiene? Que me dé un parte. Pero Pape estaba en shock también, estaba muy mal. Y recuerdo la escena de que frena la ambulancia y el pibe tenía agarrado de la mano a Pape, y Pape me decía, quería que lo salve, quería que lo salve, quería que lo salve, me decía que lo salve. Eso me repetía Pape, y el pibe ya se ha muerto con la mano de Pape agarrada. Entonces le saco la mano, le intentaba tomar el pulso, pero no. Es decir, las bombas también nos caían a nosotros, es decir, no sentía nada, es decir, no sabía si estaba desmayado, y ahí tenía que determinar si lo mandaba al hospital o lo mandaba al apostadero naval. Y yo siempre pensé que yo iba a abrir la ambulancia y que me iba a encontrar con algún amigo mío, que podía ser Kiko, algún conocido, Ignacio, el gordo, y me iba a dar tanta, ¿viste? Que no lo podíamos ayudar, porque yo sabía que no había no teníamos mucha posibilidad de ayudarlos. Entonces, cada vez que abría la puerta de la ambulancia, rogaba que no sea un amigo mío, un conocido mío, ¿viste? Así que con la linternita esa hicimos milagros, y cuando, imagínate que mirábamos, pero a la vez también caían muchos proyectiles por todos lados, así que en cualquier momento también podíamos ser víctimas porque en ese momento estaban todos en los pozos.
y era peligroso estar sobre el nivel de la tierra, por las esquirlas. Así que se fue la ambulancia y en ese momento me quedé pensando, como yo también estaba un poquito en shock, que digo, la puta, estoy haciendo el papel de Dios, pensé. Estoy haciendo el papel de Dios determinando quién vive y quién muere. Y yo de enfermería no sabía nada, porque yo era comunicante, yo no había practicado nada, pero bueno, tenía que estar ahí, era lo que me tocaba y bueno, dice que vos tenés la función de combate, mi función de combate fue comunicar y di la mano de en ese momento tratar de socorrer a todos los heridos que podía y bueno, hasta que llegaron los suboficiales, el suboficial Palavecino, Salonio, y bueno, se hicieron cargo, yo me metí en el pozo porque casi estaba congelado también, porque tenía mucho frío, y, y yo no podía hablar porque me temblaba mucho esto tenía congelado. Yo no sé si estaba, porque no podía hablar, porque tenía tanto miedo que no podía hablar, porque me trababa, informándole las novedades al suboficial. Así que ya fue una noche terrible, llena de complicaciones. Yo hay partes que me acuerdo, partes que no me acuerdo. La verdad no siempre quise hacer memoria cómo fue que me replegué y no me acuerdo. Es decir, cómo hice para llegar desde el pozo hasta el hospital. Sé que tengo imágenes que es la tierra, así que yo sabía que me tiraba cuerpo a tierra y veía la tierra. Pero fue como que yo lo hice a eso en minutos nada más y sé que tardamos un montón de tiempo en hacer el repliegue. Yo por la radio escuchaba que los colores ya, el comandante le estaba dando la orden de repliegue, que se estaba replegando Marrón, el puesto comando, toda la parte ahora no me recuerdo los colores, estoy muy nervioso, pero los colores estaban replegando y a mí no me mandaba la orden de repliegue. Entonces, y todo yo lo tenía en el pozo que decía, dale, que nos replegamos. Yo digo, pará, no nos podemos ir así nomás porque sí. Entonces digo, Habana, Habana, aquí Rosa, y me contesta, aquí Habana, y le digo, Rosa, solicito autorización de repliegue, y aquí Habana dice repliegue. Entonces yo grito repliegue, salgo del pozo, y cuando salgo me acuerdo que tenía la radio. Entonces la radio había que destruirla, entonces vuelvo a agarrar de nuevo la radio y le digo, Habana, Habana, aquí Rosa, destruyo equipo, y Habana me dice, destruya equipo. Entonces agarro el FAL, le pego un montón de tiros al equipo, las balas pegan en la pared, dan la vuelta y casi me mato yo mismo. Y cuando salgo, ya se habían replegado todos, los ingenieros empezaron a ver repliegue, repliegue, repliegue. Ya los ingleses ya estaban acá enfrente de lo que sería Movibrook. Nosotros veíamos los puntitos rojos, pues ya había nevado esa mañana, y veíamos los puntitos rojos que se nos venían encima. Y bueno, empecé a correr, y el único que me esperó fue Salonio, que era mi amigo. Y a partir de ahí yo no recuerdo por dónde me replegué o cómo me replegué. Simplemente después ya la otra imagen que tengo es llegando al hospital. Cuando llegamos al hospital, en la puerta estaba Toffoli con el brazo todo destrozado acá. Tenía una venda grande, pero estaba en la puerta del hospital, no estaba adentro del hospital, estaba en la puerta. Y vos mirabas el hospital así, era rojo y blanco, y todos se quejaban, todos gritaban, y estaban todos en el piso, así en un hall grande, que era la entrada del hospital, y era una imagen que Toffoli me decía, Colo, ayúdame, Colo, ayúdame, Colo. Yo lo miraba y decía, no te puedo ayudar en nada, no lo podía ayudar, es decir, la desesperación de no poderlo ayudar en nada. Entonces el teniente nos dice que nos vendemos, que había que vendarse para poder estar en el hospital. Entonces nos vendamos. Y al poco tiempo dice, estamos ahí adentro, no recuerdo cuánto tiempo pasó, no lo recuerdo, pero fue poco, calculo que media hora, calculo. Y ya vienen los ingleses, empiezan a subir la explanada los ingleses, que eran 4, llegando al hospital. Llegan ellos, bajan el arma,
nunca nos apuntaron con el arma. Todos entraron en pánico en el hospital, tenían todos miedo. Y el inglés preguntó dónde estaba el baño, entró a lavarse las manos. Y entonces el teniente dice, hay que ir a buscar los heridos. Dice, ¿quién va? Y nadie quería ir. Y mi amigo Saloño dice, yo voy. Y yo por atrás decía, la puta madre. Porque si iba él tenía que ir yo, ¿viste? Yo no quería ir. Y bueno, entonces fuimos los dos. Y fue Corby, el chofer de la ambulancia, y un chaqueño que le decíamos Cheruchal. Los cuatro caminando por la calle, bajábamos del hospital rumbo al galpón, donde habíamos dejado la ambulancia. Y a medida que bajábamos por la calle, ya los ingleses estaban de los costados, todos cansados, todo lleno de barro y todo. Y eran bastante, nos miraban mal y nos escupían. Es decir, nos tiraban así, nos escupían de los costados. Y nosotros íbamos caminando por el medio de la calle. En la calle no había nadie, es decir, los ingleses estaban de los costados. Y de pronto se para un inglés y agarra una ametralladora y nos apunta y nos decía, muy caliente el tipo, ¿viste? Nos gritaba algo así, que no sé qué nos decía. Nosotros levantábamos la mano y le hacíamos, que teníamos en el casco teníamos la Cruz Roja. Y ahí atrás del tipo, del inglés aparece un viejito y le dice, como que lo retaba, ¿viste? Y el tipo bajó el arma y se volvió a poner. Y el viejito nos decía, come on, come on. Lo único que entendía que decía, come on, que lo sigamos, ¿viste? Entonces el viejito iba caminando delante y nosotros atrás, hasta llegar al galpón. En el galpón estaba la ambulancia. Entonces subimos a la ambulancia. Yo quería subir a la ambulancia porque en el galpón hervían los ingleses, había ingleses por todos lados. Y subimos a la ambulancia a buscar los heridos que habían quedado atrás. Así que bueno, la camioneta no arrancaba, se bajó Corby, le pegó al burro, no sé a qué le pegó, la camioneta arrancó, la camioneta estaba todos los vidrios destruidos, toda llena de agujeros por todos lados, pero arrancó. Subimos a la camioneta y fuimos para el lado del Zapagil para subir por la casita amarilla. Estacionamos en la casita amarilla, subimos y cuando subimos era todo pozo, todos pozos por todos lados, había pozos, la artillería de fuego naval. Y buscábamos en las carpas y en las posiciones heridos, ¿viste? A ver, compañeros nuestros, alguien que esté herido, y no encontrábamos a nadie. Y habíamos estado una hora ahí recorriendo, la ambulancia abajo, nos aparece un Cilín, un helicóptero, Cilín, arriba de nosotros, y el inglés nos decía, ¿viste? Nos hacía seña que vayamos para el puerto argentino. Así que, bueno, bajamos urgente, y por allá arriba vimos un camioncito que andaba de los ingleses, y me parece que ese era el encargado de levantar todos los muertos y todos los heridos, porque nosotros no encontrábamos ni muertos ni heridos. Así que bajamos por la ambulancia y cuando veníamos por el camino había más ingleses de la que cuando nosotros fuimos. Y los ingleses nos golpeaban las camionetas, ¿viste? Nos golpeaban así, nos escupían. Ya no había vidrio en ese momento, la camioneta no tenía vidrio. Y bueno, más adelante nos para un inglés o otro y nosotros dijimos, acá qué pasó, ¿viste? Aparte si nos mataban ahí no se enteraba nadie. Y agarran, y de la casa esa donde estábamos nosotros, del galpón, sacan un herido, un muchacho del ejército, una esquirla clavada acá, un pedazo de esquirla grandota clavada acá, y nos suben a la ambulancia. Nos suben a la ambulancia, y de ahí nosotros vamos al hospital. Y cuando llegamos al hospital, ya en el hospital no había más soldados, ya evacuado todo al apostadero naval. Así que nos dicen, ustedes ya no se pueden quedar acá, estaba en manos de los ingleses ya el hospital. Y vamos con la ambulancia hasta el apostadero naval, y ahí me reúno con todos mis amigos, y bueno, ahí me dan el parte ya era de noche, ya había oscurecido, ya estaba todo oscuro, no se veía nada. Y estaban los galpones, todos los muchachos en el piso, y yo preguntaba al primero que vi, le digo, che, Ignacio está vivo, Kiko, y Gordo, y todo, y decía, y y el otro, y pum, y pa, ¿viste? Y yo preguntaba en voz alta, ¿no? Porque quería saber, yo todavía no sabía quién estaba vivo y quién estaba muerto de mis amigos, y
más o menos como a 20 metros, el gordo prende un fósforo, y se le ilumina la cara y le dice que, Colo, acá estoy. Entonces yo voy y lo abrazo, nos largamos a llorar, y ahí me empieza a decir de quién estaban todos vivos, y los que habían muerto, los que ya no estaban ahí, estaban muertos para nosotros, que era, vos para nosotros estabas muerto, Dilazar estaba muerto, todo lo que era exploración y había quedado para el otro lado, que habían sido heridos y gracias a Dios se lo habían llevado los ingleses, porque si lo agarrábamos nosotros era peor. Después nos enteramos que estaban vivos. Así que bueno, esa es mi historia de Malvinas, es mucho más larga, pero bueno, espero que esto les sirva como un documento para la historia y para que nuevas generaciones se enteren de lo que fue Malvinas, de toda esta guerra que nos tocó vivir a nosotros y que no muera en el olvido y que futuras generaciones, aunque sea, se enteren y reflexionen de todo lo que nosotros pasamos y que nuestros compañeros no hayan muerto de balde, ¿no? Que es lo que más me duele, que gente de 19 años se truncó su vida y no me acuerdo de Raba, que lo encontré en el cementerio, que él me decía, cuando salga a la colimba, dice, loco, me voy a comprar una moto, me voy a dejar el pelo acá. Tenía miles de proyectos que cuando lo vi en el cementerio dije, no los pudiste cumplir. Pero bueno, la guerra es así, fue así para los argentinos y para los británicos, baja de los dos lados, pero bueno, chicos, la guerra no es buena, debe durar más.